Hace ya un tiempo, se comenta que aconteció algo inédito, algo que llamó la atención en todo un pueblo. Se trata de una ola de asesinatos no crueles, no muy sangrientos, simplemente asesinatos cometidos tanto a hombres como a mujeres, generalmente mayores de 23 años de edad. No existía un modus operandi definido, salvo que él o los asesinos operaban en altas horas de la noche. Sabiendo que se trataba de un pueblo tranquilo, un día como cualquier otro se corrió la noticia de la muerte de un joven y una señorita. Se sabía que apenas se conocían, mas no había muchas cosas en común que vinculara la muerte del joven y la dama. Los días pasaban y los asesinatos iban en aumento. 12 víctimas sin tener conexiones que los relacionasen, o al menos eso pensaban. Hasta que el detective Charles Bailles empezó a encontrar un muy extraño y poco común vínculo que relacionaba a todos los occisos del asesino serial. Las víctimas eran mayores de 23 años y todos, absolutamente todos, eran solteros. El miedo de los ciudadanos obligó a muchas parejas jóvenes y veteranas a casarse, especialmente por la iglesia. Diariamente el sacerdote celebraba 4 o hasta 6 bodas. Sin embargo, esto no frenó al asesino que seguía haciendo de las suyas. Un par de semanas después el número de muertos ascendió a 26 y cumplía con los mismos requisitos. Ninguno de los que se habían casado estaban en peligro, únicamente los solteros. Charles era un hombre solitario. Estaba enamorado de una mujer que siempre lo había rechazado y que casualmente ella también era soltera. Temiendo que le pase algo, fue con ella para proponerle matrimonio. Sosteniendo que, aparte de su amor por ella, se preocupaba por su vida y su bienestar. Pero ella se negó nuevamente, asegurando que tenía más pretendientes y que pronto se casaría con alguno de ellos. Charles quedó devastado pese a tener algunas mujeres interesadas en él. Pasados solamente 2 días, la cifra aumentaba a 34 y los casamientos también iban en aumento. Los solteros estaban aterrados. Ángela, la mujer que Charles amaba, seguía soltera y sus pretendientes habían muerto al igual que las mujeres solteras interesadas en él. Ya para este punto, quedaban muy pocos solteros y el miedo a ser el siguiente prevalecía. Desesperado, Charles fue hasta la iglesia donde el sacerdote había habilitado un espacio para recibir confesiones. Charles mostró su frustración, su impotencia de no poder dar con el asesino y su miedo de ser la próxima víctima, ya que no estaba dispuesto a casarse si no fuera con la única mujer que él amaba. El sacerdote solamente le recomendó que tome la decisión que mejor le convenga. Posteriormente, él se confesó y salió con cierto aire de frustración. El hombre llegó a su casa. Inquieto, tomó su arma y la recargó. Estaba seguro de que tendría visita esa noche. Daban las 2 de la madrugada cuando Charles se mantenía en vela mirando por la ventana, esperando sigiloso hasta que finalmente apareció. Era el sacerdote, acompañado de sus 2 monaguillos, quienes husmeaban y merodeaban su casa. Pero Charles fue más listo y gracias a sus habilidades policíacas eliminó a los 3 visitantes con su calibre 38. Al día siguiente, el detective Charles Bailles ofreció a los ciudadanos un discurso sobre lo ocurrido aquella noche, explicando los motivos que llevaron al sacerdote a cometer tales actos deplorables y maquiavélicos. Pues aseguró que, gracias a los casamientos, el sacerdote recaudó una muy considerable recompensa económica con la ayuda de sus monaguillos. Mataron a los solteros, para asegurarse de que el miedo obligara a los demás a casarse y así acaudalar mucha riqueza. El pueblo vio a Charles como su héroe e inmediatamente lo nombraron alcalde indiscutible del pueblo. Por su parte Ángela, al ver la valentía de Charles, aceptó casarse con él. Charles Bailles es el claro ejemplo de una de las mentes más brillantemente malvadas y maquiavélicas que pudo haber existido. Fue él quien orquestó todo. Asesinó a los solteros por las noches, a los pretendientes de Ángela. Encontró el chivo expiatorio perfecto como lo era el sacerdote del pueblo, puesto que el día que fue a confesarse, le dio todas las pistas para que el cura sospechara de él,
y fuera a buscarlo hasta su casa e investigar. Es obvio que no podía hablar sin estar seguro, ya que es un mandato sagrado mantener las confesiones en secreto. Una vez asesinado el sacerdote y sus monaguillos que lo acompañaban, Charles los ofreció al pueblo como los verdaderos responsables. Logró ser la máxima autoridad del pueblo y casarse con la mujer que deseaba desde el principio. Solo ella pudo saberlo el día que Charles falleció a los 72 años, dijo que no quería irse al infierno sin antes decirle toda la verdad. Nadie pudo entender cómo aquel hombre, al que no le faltaba de nada, había tomado la decisión de dejar todo atrás para vivir en una humilde cabaña oculta entre las montañas. Cualquiera habría dicho que llevaba una vida de ensueño, con familia, lujos y una casa que muchos envidiarían. No obstante, un buen día tomó a su esposa y a sus 3 hijos y no volvió a tener contacto con la civilización. Así transcurrió el tiempo, los 5 pasaron años sin la compañía de nadie y el padre se vio alcanzado por la enfermedad y por su propia vejez. Cuando estaba a punto de morir, pidió ver a sus hijos. No quería marcharse sin desvelarles el oscuro secreto que le había permitido alcanzar el éxito y que a la vez había sido el motivo de su aislamiento. Les confesó que tenía en su poder un anillo, que en tiempos pasados había pertenecido a un poderoso hechicero. Gracias a este objeto, había sido capaz de conseguir todo lo que deseaba: dinero, propiedades, autos. Lo único que el anillo pedía a cambio era el alma buena de un hombre. Muchas personas habían sacrificado todo lo que poseían para obtenerlo con tal de lograr sus objetivos. Jamás había conocido a sus anteriores portadores, ya que no eran ellos quienes elegían la joya, sino lo contrario. El anillo los buscaba, ávido de sus almas. En el pasado, el hombre había hecho muchas cosas malas de las que estaba arrepentido, por eso se había aislado del mundo. De esta manera, no podía codiciar nada más aparte de su propia felicidad y el resto de la gente se mantenía a salvo. Había querido deshacerse del anillo, pero decidió conservarlo por miedo a que otros lo encontraran y lo usaran para hacer el mal. Su único deseo era que después de morir, sus hijos se convirtieran en los guardianes del secreto y evitaran que su poder hiciera sufrir a más personas inocentes. Lamentablemente, los muchachos pensaban distinto. Al saber dónde se encontraba, comenzaron a pelear entre sí por poseer el anillo. Se hirieron a traición y de maneras brutales, hasta que solo uno quedó con vida y se colocó la joya en el dedo anular. Al hacerlo, un ardor horroroso se apoderó de su cuerpo. Llamas de fuego brotaron de su piel, quemándolo desde las entrañas, haciendo que se retorciera y gritara de agonía. Por fuera, su cuerpo lucía intacto, pero en el interior, cada uno de sus órganos se carbonizó. Al final él también cayó muerto, pero segundos después, su cadáver volvía a levantarse. Lo que los hijos de aquel hombre no sabían era que no debían usar el anillo para pedir sus deseos. Con dirigirse a él era suficiente, pues un alma pura bastaba para aprovechar su poder. Sin embargo, un alma corrupta era lo que el hechicero necesitaba para volver a la vida. Resucitó en el cuerpo del joven y bajó de la montaña para ver el mundo, dispuesto a extender un reinado de oscuridad y desesperación. Nunca es bueno manejar solo por carreteras solitarias, menos aún cuando es de noche. Pero Denise era una aventurera. Ella no necesitaba estar acompañada para salir. Eran más de las 11 de la noche, ella tenía unos cuantos tragos de más y el sueño le estaba ganando. Ya no se sentía con la capacidad de seguir manejando y el tanque de la gasolina se estaba vaciando poco a poco.
Estuvo a punto de quedarse varada a un lado de esa oscura carretera cuando logró visualizar una gasolinera aparentemente abandonada. El lugar estaba totalmente solitario. Extrañamente tenía combustible y, aprovechando su suerte, se detuvo en la estación de servicio y empezó a llenar el tanque. Escuchó unos pasos y observó todo el panorama. No había nadie y eso la aterró. Pensó que de alguna manera podría sucederle algo malo y, desesperada, terminó de cargar el tanque y se subió a su auto. De la nada, alguien apareció frente a su auto con una mirada desorbitada. «Morirás, sal de ahí, van a matarte». Más asustada que antes, encendió el motor del auto para salir de aquella gasolinera y el sujeto apareció justo en la ventanilla del piloto y la tomó por el brazo tratando de sacarla. Se veía desesperado por lograr su cometido, pero Denise, llena de adrenalina, pisó el acelerador y arrancó de allí en menos de un minuto. Se adentró a la carretera y, con el corazón acelerado, salió de allí. Algo llamó su atención desde el espejo de su auto. Había un bulto extraño en el asiento trasero. No pudo siquiera voltearse para cerciorarse de lo que ocurría o de qué se trataba. Un sujeto extraño la tomó por detrás y colocó un cuchillo en su cuello. Ella detuvo el auto por órdenes del hombre. Este se rió de una manera macabra y la degolló. El cuerpo de Denise fue encontrado 4 días después, o al menos lo que quedaba de él. El hombre la descuartizó y lo único que dejó intacto fue la cabeza, inmortalizando la cara de terror de Denise. Su última reacción fue gritar. Gabriel tenía 25 años. Vivía solo en un apartamento promedio en la ciudad. Era poco lo que podía permitirse, pero era suficiente para vivir y salir adelante. Una noche, escuchó gritos e impactos de puñetazos. Él estaba preocupado porque desde que se había mudado a ese lugar, era el único inquilino de ese piso. Justo a las 12 de la noche, alguien tocó la puerta de su apartamento y, muy extrañado, fue a abrir. Frente a él se encontraba una mujer muy blanca, se veía cansada y tenía un gran golpe en el ojo que le generó un hematoma bastante feo. Ella le preguntó si podía quedarse con él, pues su marido le había golpeado y a la mañana siguiente su familia la iría a recoger. Él no se negó. La hizo pasar y acomodó el sofá para que ella pudiera descansar cómodamente. Era lo único que podía ofrecerle y ella no se quejó, solo le agradeció ese pequeño gesto y se fue a acostar. Al día siguiente, cuando Gabriel iba a hacer el desayuno para ambos, notó que la sábana que le había dado a la señora estaba doblada delicadamente y la mujer ya no estaba. No se extrañó. Quizás la familia la había buscado muy temprano y ahora ella estaría denunciando a su esposo. Sin embargo, ella volvió a aparecer a las 12 de la noche, más golpeada que el día anterior. Todo eso se repitió por una semana completa y ya el chico estaba angustiado. La mujer no le decía nada de su marido, solo se dedicaba a negarse a hablar y a descansar en su sofá. La noche anterior, los gritos desesperados de la mujer y el estado crítico en el que llegó lo hicieron pensar que pronto el esposo la iba a matar, así que bajó hasta la oficina de seguridad. Grande fue su sorpresa cuando los vigilantes y vecinos le dijeron que lo que decía era imposible, que esa mujer no podía quedarse en su habitación. Ella había muerto hace más de un año, su esposo la había asesinado. Si el video fue de su agrado, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Un saludo a todos, nos vemos pronto.